Bien, buenas tardes. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 1. Eh, Estamos entonces tratando de aproximarnos a lo que se llama los grandes filósofos presocráticos, ¿verdad? A el viejo Heráclito y el viejo Parménides. Antes de Sócrates, fueron los dos filósofos más sonados, más importantes y tal vez más polémicos, más controversiales en la filosofía antigua. Eh, Decimos antes de Sócrates porque Sócrates, después de Sócrates viene Platón y viene Aristóteles, que son los grandes griegos, los grandes filósofos griegos. Antes de Sócrates, pues está Parménides, que también es griego, y Heráclito. Digo que son controversiales porque para uno todo es cambio, movimiento, fluir, y mientras que para otro todo es estático, está en reposo, nada se mueve, nada cambia, nada nace, nada muere, sino que todo permanece siendo uno y lo mismo, siempre igual, eternamente. Entonces, Parménides es el filósofo del ser, en tanto que estabilidad y no cambio. Mientras que Heráclito es ser y no ser, el no ser es, el ser está constantemente no siendo, y el no ser está constantemente siendo, de tal manera que el no ser es ser y el ser es no ser, en una inevitable movilidad de contradicción, donde el ser se niega afirmando el no ser y el no ser se niega afirmando el ser, de tal manera que el ser no es y el no ser es. Entonces eso, eh, él tiene su forma de explicarlo. No es algo que se pueda entender, es algo que uno puede como asumir, entrar en una contradicción, eso es romper la lógica, el orden mental. A Parménides se entiende que es como el padre de la lógica, en cierto sentido. El verdadero padre Aristóteles, el que la crea, pero ya en los orígenes de los principios del pensamiento lógico, que es el conocimiento filosófico se apoya en la lógica, en la recta razón, en pensar correctamente, pues el que pone estas leyes de un pensamiento que no se contraríe consigo mismo, eso es Parménides, que comienza con aquella frase de que el ser es, el no ser no es. Esa frase, que el ser es, el no ser no es, esa frase, eso se llama principio de no contradicción, en contra de Heráclito, porque Heráclito dijo, el ser no es, el no ser es lo contrario a Parménides, el ser es, el no ser no es. Entonces, si para Parménides ser y ser es lo mismo, y no ser es lo mismo, para Heráclito es lo contrario, ser es igual a no ser, y no ser es igual a ser. Entonces, el principio de contradicción es el de Heráclito, y el principio de no contradicción es el de Parménides. Y ellos dos se basan en una mirada al mundo, al universo. Son cosmocéntricos, si recuerdan esa frase. No son teocéntricos de entrada, por lo menos Parménides no cree que está de frente a Dios, aunque después Tomás de Aquino dirá que lo que él está viendo es a Dios. Pero en Parménides él no está siendo teocéntrico porque no está pensando en un Dios creador, sino en un ser eterno, uno, infinito, inmutable, que está en todas partes, a lo que él le llama ser. El ser es y no puede menos que ser. Mientras que Heráclito no está mirando ese ser, sino que está mirando los seres de este mundo. Todo nace, todo muere, todo aparece, todo desaparece. Lo que existió hubo un día que no existía. Y lo que hoy existe hubo un tiempo en que desaparecerá. Todo lo que es niño eh, se evoluciona a ser adulto. Todo lo que es adulto llega a la vejez. Todo lo que es viejo muere. No hay nada que exista que antes no existiera, y todo lo que existe llegará a no existir. Entonces, para Heráclito todo es fluye, todo cambia, todo se mueve. Esta vida es un río para Heráclito. Así como el río, las aguas siempre están intranquilas, y como el fuego siempre está intranquilos. La frase más famosa de Heráclito es la frase del río. Nadie se baña dos veces en un mismo río.
el río de la vida. Todo está, nadie es siempre el mismo. Pasa un segundo y ya tú cambiaste de mente, de corazón, de vida. Hay un accidente y se cambió todo. Hay un nacimiento y se cambió todo. Hay una muerte y se cambió todo. Y de hecho, aunque tú no te des cuenta, las cosas, las aguas nunca vuelven para atrás. El tiempo siempre está corriendo. El río no es un río, el río es la vida en la que tú estás metido. Entonces así, en el río de la vida, todo es frenesí y carrera y cambio. Imposible afirmar el ser en un mundo en el que lo que era ya no es y en el que lo que es ya no será. Entonces no se puede hablar de que está ahí, no está pasando, está haciendo, nunca fue. Como aquella imagen de una foto que le tiraron a una catarata y había unas líneas de agua que hacían como un rosario y estaban paralizadas en el aire. Y dicen, pero mira qué bonito, esas cataratas como presentaron un rosario en un momento dado. Y según la teoría de Tales, de Heráclito, eso es mentira. En ningún momento el agua posó y se detuvo para formar un rosarito y que le tiren una foto. Nunca estuvo tranquilo, sino más bien que fue un momento de paso, no de tranquilidad, sino que cuando eso pasó se estaba moviendo y estaba dejando de ser, estaba empezando y dejando de ser, de tal manera que nunca fue, nunca se detuvo de que tírenme la foto. Así es la vida, el tiempo no se detiene, el segundo que ahora es, ya pasó, no lo puede agarrar. Entonces todo estamos en el río de la vida, eh, así sin darnos cuenta, pasando como el río. Y en ese sentido todo es movilidad y cambio. La otra imagen que tiene Heráclito es el fuego. El fuego siempre está quemando, siempre está intranquilo, nunca está estable. El fuego, la guerra es el padre de todo. La guerra tiene que estar matando para estar vivo. Si deja de matar, entonces el fuego se apaga. El fuego es destrucción y vida. La vida es el fuego y la destrucción lo que está quemando. Pero siempre tiene algo que estar muriendo para que el fuego esté naciendo. Y así Heráclito comienza a decir que la luz es gracias a la muerte de la oscuridad. La oscuridad es gracias a la muerte de la luz. De tal manera que la luz no está sino destruyendo la oscuridad. Y gracias a que está matando su opuesto, hay luz. Y la oscuridad es la muerte de la luz. Gracias a que está matando su opuesto, hay oscuridad. El frío es la muerte del calor. Gracias a que está matando el calor, hay frío. Y gracias a que el calor está matando al frío, hay calor. De tal manera que si no hay calor que matar, no existe el frío. Y si no hay frío que matar, no existe el calor. De tal manera que las cosas no son lo que son. La luz no es luz, la luz es calor. La luz es tinieblas, es oscuridad eliminada, es contra la oscuridad y la oscuridad es contra la luz. Entonces cada cosa es su opuesto. Bueno, esto también se entiende de manera metafórica. En la raíz de este pensamiento de Heráclito está lo que había dicho Anaximandro, que las cosas, todas estas cosas que son la naturaleza, las plantas, los animales, el viento, todo se reduce, según Heráclito, a agua, fuego, aire y tierra, ¿verdad? Agua, fuego, aire y tierra. O sea, un árbol tiene agua, tiene tierra, tiene sol, tiene aire. Si tú le quitas una de las cuatro esferas, desaparece el árbol, la gente también, los animales. Si tú le quitas a un animal el agua o los alimentos que son la tierra o el aire que es la respiración o el fuego que es el calor, la energía, la transpiración, se muere. Todas las cosas tienen las cuatro esferas. ¿Cuáles son las cuatro esferas? La atmósfera, la esfera de aire, la hidrosfera, la esfera de agua, la lluvia, el mar, los océanos, los pozos, los ríos, la geósfera, la esfera de tierra que constantemente estamos pisando, y la heliosfera, la esfera de fuego, que es el sol. Si hay un elemento que le hace falta uno de los cuatro, se desaparece en esta mentalidad. Y cuando tú preguntas, ¿y cuál es el elemento primero?
todo depende del agua, todo depende del fuego, todo depende de la tierra, todo depende del aire. Dice Heráclito, lo mismo que dice Anaximandro, todos dependen de todos. Cuando el agua cae a la tierra, se solidifica, cree él, que se convierte en tierra. Cuando la tierra se calienta, se convierte en volcán, en fuego. Cuando el fuego se evapora, se convierte en humo, en aire. Cuando el aire, cuando el humo o el aire se diluye o se condensa, se vuelve en lluvia y cae las nubes. Y en ese sentido, la tierra se convierte, la tierra se convierte en fuego, el fuego se convierte en, en aire, el aire se convierte en agua y el agua se convierte en tierra. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿El agua, el fuego, el aire o la tierra? Dijo Anaximandro que todo era ápero, había una especie de masa, lo lleno, que era lo que cambiaba, pero que era una realidad indeterminada. Mientras que para el autor que estamos viendo, Heráclito, todo es más bien cambio, movimiento, ¿no? Todo es cambio, movimiento. Si tú quieres buscar la identidad, no busque el áperon, busca el paso del áperon al, ¿cómo se llama? Del ápero a los seres y de los seres al ápero. Por eso lo va a poner ahí una especie como de punto de oscilación, ¿verdad? Él pone la imagen de la lira, hoy diríamos una guitarra, una cuerda del arquero que cuando tú sueltas la cuerda está bajo las dos fuerzas, tanto de la mano del arquero o del guitarrista y la mano del arco o de la guitarra en su caso. Entonces la cuerda gira de, en torno a un centro, a un eje, y ese sería como el centro de lucha de contrario, porque la cuerda está sometida a dos fuerzas, una fuerza a la derecha y una fuerza a la izquierda, y un punto de oscilación. Entonces él pone eso como la guerra es el padre de todo. El ser está tirando para un lado y el no ser para otro, de tal manera que no existe la tranquilidad, ni el ser ni el no ser, sino un ser que constantemente se encuentra en el no ser y un no ser que constantemente se encuentra en el ser, en una movilidad indetenible. Es una filosofía un poco incómoda de entender, de acoger, porque la mente no descansa tratando de entender qué es lo que hay. Aristóteles lo dijo claro, Aristóteles dijo, sí, para que algo se mueva tiene que haber algo antes que movimiento, porque no existe el movimiento, existen cosas que se mueven, pero en Heráclito no. En Heráclito las cosas primero son movimiento y después llegan a ser. Yo soy fruto del movimiento. Las piedras son movimiento, llegaron a ser piedras. Las cosas son movimiento, llegaron a ser gracias al movimiento y están dejando de ser porque están envejeciendo gracias al tiempo. O sea que para Heráclito, la raíz de todo es el moverse a ser y el deshacerse también. No es, por lo tanto, no hay ser, sino movimiento. En la raíz es el movimiento es la raíz de todo cambio. Bueno, entonces se le hace honor, por lo menos a su mentalidad, con el nombre de su filosofía, Pantarrey, todo fluye, todo cambia, nada permanece estable. Bueno, está una filosofía que después va a ser apoyada con el marxismo, en el siglo XX, con Hegel, el inicio del siglo XX, con Fichte, Schilling, Hegel, ya los idealistas del siglo XX pues van a apoyar un poco esta filosofía. Y se mantuvo ahí en la historia porque ahí hay un problema, ¿verdad? Que parece irresoluble. Y entonces él supo expresarlo. Si hablamos un poquito de la vida de este hombre, de Heráclito, eh, tiene dos apodos en la historia, ¿no? Algunos le conocen como el filósofo llorón. Se da la impresión, el filósofo triste, ¿verdad? Porque vivía en el monte, en casos raros, tipo rico, de cuna, famoso en su tiempo, porque todo el mundo era hijo de la nobleza y todo el mundo lo buscaba de que para que creara la ley de la ciudad, reconocían que era un sabio. Y sin embargo, el tipo rechazó a la humanidad y no quiso escribir las leyes del país. Entonces rechazó a la humanidad,
A mí me encantó la razón que dio, aunque no sea una razón que guste. Él dice que la gente es estúpida porque viven hablando o tienen como maestro a las chismosas de las casas y tienen como consejero a los poetas callejeros. ¿Qué significa eso? Que cada vez que habla una gente, lo que habla es lo que todo el mundo dice. Lo que la chismosa es lo que todo el mundo está contando, que fulanito se casó, que fulanito miró, que fulanito no vio, que ay, tú no viste lo que pasó ayer. Y entonces, lo que todo el mundo cuenta, la gente vive así, como dice que es estúpida porque vive ahí en la superficie. La gente no le gusta la filosofía. Cuando tú le hablas a una gente del universo, del logos, como él habla, el orden del mundo, cuando él habla de que el mundo está lleno de dioses, o cuando habla del fuego, de que todo es fuego, todo es cambio, o la guerra es el padre de todo, la gente no quiere o le dedica muy poco tiempo. Dice él que cuando una gente llega a dedicarle tiempo y alguna vez se da cuenta de que la filosofía tiene razón, dice él, dura poco, rápidamente lo abandona y vuelve otra vez al mundo de los chismes, de lo que dice todo el mundo, de los cuentos. Y cuando tienen alguna idea ingeniosa, que parece que están diciendo algo importante, como dijo el poeta, porque antes habían muchas poesías, que eran las grandes enseñanzas de los griegos, la Ilíada, la Odisea, y existían los poetas. Entonces dice, tienen como maestros a las chismosas de las casas y tienen como consejero a los poetas callejeros. Y si alguna vez alguien entra en la filosofía, la abandona rápidamente. Entonces por eso él dice, la gente ignorante no sale de la superficie, no entra en las profundidades del pensamiento. ¿Qué significaba para él entrar en las profundidades del pensamiento? Según él lo dice, hacer coincidir el logos interior, que es el pensamiento que tenemos cada uno de nosotros, con lo que él le llama el logos el logos, ¿cómo que le llama? Cuando habla de la naturaleza, el logos universal, el logos universal, que es como el orden del universo, con el logos personal, que es el pensamiento de nosotros. Cuando hay una coincidencia, cuando yo pienso lo que piensa el universo y el universo piensa lo que pienso yo, ¿qué es lo que piensa el universo para Heráclito? Piensa en dos órdenes, en el orden del logos, que es el orden, límite y medida, como él dice, del fuego, y en el orden del fuego. Todo es dos principios, fuego, fuego y logos. Si leyeron a Pitágoras, es una traducción de Pitágoras, porque Pitágoras había dicho apeiron, aunque Pitágoras es más tiene más que ver con el ser, con el movimiento. Pero Pitágoras dijo ápero, siguiendo a Anaximandro, que había dicho que todo era ápero, y había dicho número, cantidad y medida. Entonces la cantidad en Heráclito se convierte en logos y el ápero en Heráclito se convierte en movimiento. Bueno, entonces a Heráclito se le conoce como el filósofo llorón, que vive en el monte como triste, eh, frustrado de la gente, ¿no? O sea, de, ¿cómo que se dice? Cuando decepcionado, es la palabra que busco, decepcionado de la gente. La gente son gente de superficie, no son gente de profundidad. Y prefirió vivir solo a estar en la superficie, porque si tú vives con la gente, como el que dice, el que anda con cojo al año cojea, y dime con quién anda y te diré quién eres, eh, cuando tú vives entre gente superficiales, la superficialidad es tu destino. Entonces, claro, esto se podría dar otro. Lo que pasa es que ser filósofo cuesta. Y más cuando hay que estar entre gente porque hay que navegar contra corriente, como dice Mateo Andrés. Lógicamente que uno no puede decir eso así tan a rajatabla. Dime con quién anda y te diré quién eres, porque Jesucristo andaba entre ladrones y prostitutas y no fue ni ladrón ni prostituta. Y la luz tiene que brillar en la oscuridad. Cuando tú vives entre gente mala, si tú eres bueno, tú terminas chocando y molestando con tu actitud a los otros, porque tú no te haces cómplice de los demás. Entonces, no necesariamente tú tienes que ser oscuridad entre oscuridad, pero pues,
él también tiene razón en una parte, porque si una gente de conciencia débil y de poco trabajo, cuando viene a ver, busca a los líderes y los líderes lo arrastran al consumo de droga, al pleito, a hacer cosas que uno no quiere hacer, a meterse en situaciones en las que uno no se quiere meter. Y también es posible que uno que no tenga una formación o una fuerza suficiente, porque uno está buscando que lo respeten, que a uno los reconozcan en los grupos donde hay líderes, personas que han brillado y que un ching más que uno. Entonces a veces uno se deja arrastrar para no quedar atrás. Y en ese sentido, él tendría razón de que muchas veces es mejor estar lejos, lejos de la gente. Pero no lo podemos decir así tan a rajatabla. Tampoco podemos condenar a todo el mundo, ¿verdad? Porque Dios nos llama a amarnos unos a otros, no a condenarnos. Entonces, de alguna forma, Heráclito se aleja, acusando y condenando a la gente. Se dice que era el otro apodo que tenía, es el más conocido, ¿no? Es el oscuro de Éfeso. Decíamos que tenía dos apodos. Se le conoció como el llorón, el filósofo triste, pero también se le conoció como el oscuro de Éfeso, eh, enigmático, porque eh, cuando hablaba no se daba a entender. Y cuando escribía, lo que escribió, lo escribía de forma que nadie lo entendía, porque lo escribía como sentencia, como quien estuviera dando frases, oraciones, como quien estuviera dando proverbios, frases cortas. Entonces escribe todo un libro así como con pequeñas oraciones, como con sentencia, donde él no explica, sino más bien que tira frases como mátate tú mismo, piensa y entiende. El que quiera filosofía, que se faje. El que quiera filosofía, que trabaje. No es cuestión de que se lo gane fácil. Entonces, su obra que tenemos es muy difícil de leer porque si tiene un título sobre la naturaleza, pero leerlo al paso es muy costoso. Realmente yo lo enfrenté y es muy difícil uno entrarle al pensamiento. No es que no se pueda leer, pero es muy trabajoso. Entonces, Heráclito, el oscuro de Éfeso, oscuro por su forma de escribir y su forma de hablar, decía que la gente no se merecía la filosofía. El que la quiera, que la trabaje duramente. Y para ganarla, pues lógicamente tendría que salir de esa mentalidad de superficie y vivir como en otro mundo. Es como un llamado, ¿verdad? La filosofía no es cuestión de saberla, es cuestión de vivirla. No es cuestión de que un día yo la entendí. Es dedicarse a mantenerse en armonía nuestra mente con el logos natural, el logos personal con el logos natural. Bueno, yo pienso que ya he dicho mucho de Heráclito. De hecho, Heráclito no es que aparece mucho. Cada libro que uno encuentra de Heráclito siempre un pedacito así chiquitico. Y uno dice, diablo, profesor, pero usted sí ha hablado de Heráclito. Yo no encontré tanto. Bueno, pero lo mucho que yo hablo es lo poco que ustedes encontraron, ¿verdad? Que pues, al final un filósofo, uno de los gigantes de la historia, del pensamiento. Bien, el otro Heráclito tuvo una muerte fea también porque desapareció. Se dice que los perros se lo comieron. Sufrió una enfermedad de hidropesía o hidropesía, que es agua en el cerebro. Una enfermedad un poco difícil para cuando una persona lo experimenta, ¿verdad? Que saber que tiene algo en el cerebro y que tiene que ser operado del cerebro y que no queda bien. Porque normalmente una gente que lo opera del cerebro, alguna lección le queda, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma este hombre, cuando vivió esta experiencia en ese tiempo que no se podía operar, preguntaba si había algún médico que podía curar, hacer seca de la humedad, hablaba en enigma y los doctores tampoco lo entendían bien. Entonces parece que oyó algo, se enterró en estiércol, parece que esperando secarse y no resultó y termina todavía más desconcertado de lo que es la humanidad. Entonces es estropeante cuando una gente se aísla, vive solo y vive atacando a todo el mundo, porque lejos de tener una ayuda, lo que también es eh, lo que hace que aleja a la gente, el que se aleja, aleja a los demás. Bueno, y así murió, desapareció. Se dice que los perros se lo comieron porque tuvo una muerte enigmática. El otro
Bueno, el otro filósofo es Parménides, pero yo creo que Parménides requiere también una reflexión especial, ¿verdad? Yo le dije que lo lean los dos, pero Parménides también dice poco, pero dice mucho. Y hay que pensarlo mucho para poder entenderlo. Yo le dije que no mira lo mismo que Heráclito, porque Heráclito mira el mundo del cambio. Parménides mira el ser, el lugar de todos los seres. Entonces creo que lo dejamos para la próxima clase, para que podamos dedicarle un poquito de mejor atención y no estarnos llenando, entendiendo menos, mejor hablar poco y entender más. No sé si tienen alguna pregunta, no sé. No, estuvo muy buena su exposición, su exponencia, porque uno lo lee, pero uno a veces entiende poquita cosa realmente. Sí, eso me pasaba a mí. Yo que entendía poco, yo no entendía nada. Me costó mucho, me costó entendiendo. ¿Quién más? Bueno, pues recuerden que viernes, Bien. el próximo Semana Santa, nos veríamos entonces de hoy en 15. 15 Eh, días. sí, ustedes tienen mi WhatsApp, mi teléfono, cualquier crisis, pues ustedes me dan un toquecito, ¿verdad? Cualquier crisis o cualquier desaparición me toca, porque a veces uno no avisa, pero yo le puedo avisar por teléfono si me dan una tocada. Bueno, nada, cuídense mucho y Que nos quedamos esperando Profesor, la clase del sábado a no usted. sé, sí, por eso digo. Porque en los otros grupos usted mandó la información temprano, pero el sábado nos quedamos en la reunión ahí. Nosotros, bueno, se le pegó la sábana al profesor. Ajá, está bien, eran muchas ocupaciones. Melissa, en este no hay grupo en esta materia porque no sé si fue que se me hay, borraron los grupos y no sé si en esta materia yo estaba en grupo hay un porque grupo. Ujú. Tenemos Dame, un grupo de el WhatsApp. informativo y ahora no me manda, aparece en ningún grupo. mándame el teléfono o mándame un mensaje en WhatsApp. El 9832000, mándame un WhatsApp para yo por ahí mismo mandarte el link de este grupo y recuérdame que es de esta materia de Introducción a la Filosofía 1 con la sección, porque como yo tengo 12 grupos para saber a qué grupo es que tú perteneces, tú me lo mandas con el nombre de la materia y de la sección, un WhatsApp, para mandártelo ahí mismo Dime y el link. el 9832 número 9832000 es mi teléfono. 9832000. con el 829. No, 09809. Ok, gracias. Bueno, adiós. Cuídense mucho. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes para todos. Gracias, bye. Nos vemos ahorita, profesor, en la Gracias. otra clase. Sí puedo, porque si me voy con mi esposa no tendré clase. Pues manda la información al grupo. Sí. Bueno, yo veré, pero no es seguro.